Listo, mis hermanos. Entonces, decía que esta semana, pues, en esta reunión vamos a hablar del origen del alma, ¿no? El origen del alma, el hombre, en el hombre. Y esto quizás va a ser un poco técnico, más sin embargo, quiero que preste usted mucha atención porque de esta clase vamos a sacar algunas implicaciones muy importantes, eh, más que todo para el conocimiento y entendimiento de nosotros los creyentes. A la luz de las Escrituras vamos a tratar de sacar ciertas implicaciones necesarias, ¿no? Para contrastar, porque hay ideas, hay religiones que proponen enseñanzas alternas a lo que nosotros hoy vamos a enseñar. Entonces es necesario tener esto bien claro para poder responder en caso de que en algún momento Dios te pueda poner en una situación donde tengas que presentar defensa de tu fe, que ese es el punto al que estamos apelando constantemente en estas clases, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el origen del alma. ¿Cómo se origina el alma en el hombre? ¿Cómo se origina el alma, el hombre? ¿Cómo se origina en el hombre el alma? No sé si usted tiene alguna idea y quisiera, pues, abrir su micrófono y darme su respuesta. El origen del alma. ¿Cuál es el origen del alma? ¿Cómo se origina el alma en el hombre? ¿Le gustaría responder esa pregunta? No importa, no se preocupe si se equivoca, no hay ningún problema. Esto aquí es para aprender ambos, aprender en esta clase. ¿Se anima usted a responder? ¿Sabe usted cuál es el origen del alma? ¿Cómo se origina el alma en el hombre? Cuando Dios nos da el soplo de vida. Cuando Dios nos da el soplo de vida. Eso es muy importante porque ya eso lo vimos, ¿no es cierto? Sabemos que el origen del alma es Dios, o sea, Dios es el que da el alma como creador, tanto el cuerpo como el alma. Y eso es importante porque eso nos va a ayudar a entender un poco más adelante algunas cosas que vamos a estar tratando. Pero aquí la discusión sería, ¿cómo? Sabemos que cuando Dios nos da el soplo de vida, pero aquí la pregunta sería para un poco ir contrastando y también desafiando un poco esa idea de que Dios nos dio esa alma, que es un hecho, está en Génesis, el soplo de vida. Para ir un poco desafiando también esa idea, podría ser la pregunta, pero ¿cómo se origina ahora en mí? ¿Cómo se originó en usted? ¿Cómo se origina en cada persona? ¿Será que Dios sigue soplando? ¿O hay otro proceso que se sigue para que esa alma también tome posesión de cada persona que nace? Porque sabemos que en Génesis capítulo 2, versículo 7, tenemos la primera creación del hombre. Entonces ahí no solamente se nos relata el origen del alma, sino que también el origen del cuerpo, ¿no es cierto? Del polvo de la tierra. Entonces, pero ya no tenemos a Dios creando más cuerpos, ¿sí o no? Ya no tenemos a Dios creando más cuerpos, ahora más cuerpos, sino que ahora tenemos un proceso de procreación. Ya sabemos que ahora el cuerpo que nosotros recibimos, obviamente fue de Dios, porque Dios es el que lleva a cabo ese proceso, pero sin embargo, ya es un proceso natural de procreación. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el alma? Porque si ya Dios dejó establecido ese proceso de procreación para que nosotros recibamos nuestro cuerpo, ¿qué pasa con el alma? Ahora, para empezar a analizar esto hay que dar tres posturas. Hay tres posturas que se defienden a la hora de hablar del origen del alma, de cómo se origina el alma en el hombre. Está el preexistencialismo del alma, esa es una postura. Segunda postura, está el creacionismo del alma. Y tercera postura, el traducianismo del alma. Traducianismo del alma. Esas son las tres posturas mayoritarias dentro de la iglesia históricas. Primera, preexistencialismo del alma. Segunda, creacionismo del alma. Tercera, traducionismo del alma. Y vamos a estarlo tratando de desglosarlo más claro y más preciso. Por eso digo, es una clase un poco técnica, pero sin embargo vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo para que nosotros podamos salir con un entendimiento bastante claro
de esto. No obstante, al final estaremos abriendo a preguntas y respuestas, como siempre hacemos, para que usted pueda hacer sus preguntas en aquellas cosas que no entienda. Así que tome sus notas y al final, pues, haga sus preguntas. Ahora, aclaro, lo dije la semana pasada y lo repito hoy, aclaro, esta doctrina es terciaria. Esta doctrina es terciaria. Cualquiera sea tu opinión o posición al respecto, pues puede estar muy bien, ya que las escrituras nos da detalles, nos dan muchos detalles, pero sin embargo no nos dan un amplio detalle de estas cuestiones, porque son cuestiones terciarias, son cuestiones a las que en la sabiduría de Dios Él no ha querido revelar dar muchos detalles al respecto. Sin embargo, tenemos detalles en los cuales, partiendo de ahí, podemos sacar una conclusión al final, pero sigue siendo una doctrina terciaria. Lo importante aquí fue lo que acaba de responder mi hermana Berito. La doctrina primaria es reconocer que nuestras almas vienen de Dios. ¿Se da cuenta? Esa sería la doctrina primaria. Ahora, si es traduccionismo, si hay preexistencialismo, creacionismo, bueno, eso lo vamos a debatir ahora porque eso es necesario para tener una posición. Obviamente no estamos hablando que ahora usted va a parar en el medio y no va a tener ninguna. No, yo prefiero no tener ninguna posición para no meterme en problemas con nadie. No, eso sería también incorrecto. Lo que vamos a hacer es analizar las tres posiciones y de ahí, pues, tomar una decisión. Bueno, comencemos con la primera posición, preexistencialismo del alma. El preexistencialismo del alma. Esta postura sugiere y surge de la filosofía griega. Fíjate, esta postura es la menos sostenida porque esto realmente se reconoce que surgió de la filosofía griega, se extrapoló de la filosofía griega al cristianismo. Y justamente esta semana yo estoy leyendo el libro de filosofía, Historia de la Filosofía, y justamente se presentaba el autor de esta postura, de esta filosofía o de esta postura. Y también se nos daba ciertas explicaciones de lo que creía este autor acerca de esto, pero no era un creyente. No sé si han escuchado al filósofo Platón, filósofo griego Platón. Bueno, él fue el que formuló esta enseñanza. Claro que luego los post-platónicos, los que vinieron después de él, sus alumnos las desarrollaron más y algunos creyentes tomaron también esta postura y la fueron desarrollando un poco más. Entonces, lo que entendemos por preexistencialismo, tenemos que entender que su origen inicial partió de un hombre que no era creyente. No era cristiano. Platón no era cristiano. Él fue un defensor de ella junto con otros más, pero fíjate que esta tiene un problema. De aquí otras creencias empezaron a desarrollar lo que hoy también conocemos y vamos a hablar más adelante de la transmigración del alma. El hecho de que el alma puede pasar de un cuerpo a otro. Y por eso le decía, presten mucha atención a esto porque va a ser un poco técnico, pero al final va a tener implicaciones muy importantes. Porque resulta que hoy tenemos ciertos movimientos orientales que son muy famosos en Occidente. ¿No es cierto? El yoga, la meditación trascendental, todas esas, el Tao, el budismo, el hinduismo, que es muy famoso. Y muchos creyentes están abrazando ciertas filosofías sin saber a veces lo que están creyendo. Y muchas veces viene de esto. Por eso es importante entender bíblicamente el origen del alma y así no tropezar como han hecho que yo he estado, yo puedo dar fe de que muchos creyentes he visto abrazando ciertos símbolos, ciertas prácticas, yoga y otras cosas más que sin saber, sin darse cuenta, dice, no, eso es solamente ejercicio, pero resulta que eso tiene una trascendencia, tiene un trasfondo histórico que usted debe conocer. ¿Me explico? Entonces, eso es muy importante por eso. Ok, entonces, a partir de del preexistencialismo, se puede también, se desarrolló más adelante, pues la transmigración, de cierta manera, del alma. El hecho de que el alma puede pasar de un cuerpo a otro es algo más o menos como la reencarnación del alma.
que defienden las religiones, ya lo dije, orientales como el hinduismo y el budismo. Ahora bien, ¿qué cree el preexistencialismo? ¿Qué cree el preexistencialismo? Él cree lo siguiente: Dios creó originalmente una serie de almas que luego se unieron o se unirán a cuerpos físicos, formando así a la persona humana. Repito, ¿qué cree el preexistencialismo? Preexistencialismo viene pre de antes y existencialismo de existencia. O sea, el alma fue precreada antes de que el hombre existiera. Eso es lo que está enseñando. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Dios creó una serie de almas antes de la creación del hombre, antes de la creación del ser humano. Creó una serie de almas. Y entonces, en la medida que el hombre fue naciendo, pues esa alma iban ocupando esos cuerpos. Eso es preexistencialismo. O sea, lo que quiere decir es que tu alma existe mucho antes de que tú existieras. Algo un poco raro, pero sin embargo, eso es lo que enseña el preexistencialismo. Lo que enseña el preexistencialismo es eso. Dios creó, antes de la creación de los hombres, de todo ser humano, ya había creado las almas. Entonces, nací yo y ahí viene mi alma y se mete dentro de mí. Nació, qué sé yo, el hermano Berito, y bueno, y ahí estaba ya el alma antes creada y viene ahí. Y cada uno, así. Eso es lo que cree el preexistencialismo. Las almas ya existían mucho antes de que tú siquiera hubieses nacido. Por eso es que se desarrolla más adelante la transmigración del alma, porque ellos dicen, el alma no va a morir nunca, por tanto, esa alma que ya preexistía, simplemente ahora, luego que yo muero, mi cuerpo se va al polvo y esa alma sale de mí y va y busca otro cuerpo. Y lo que enseña la transmigración o la reencarnación, ya sea en un perro, ya sea en una rata, ya sea en una cucaracha, vas a ir transmigrando porque el alma al final ya existía previo a ti. Simplemente el cuerpo es un recipiente donde el alma se puede meter, ya sea mi cuerpo, ya sea el cuerpo de un perro, de un gato, de un chivo, de un caballo, dependiendo del karma y todas estas cuestiones que no son bíblicas, obviamente. ¿Se entiende aquí? Yo voy a ir haciendo ciertos pares para yo saber si usted está entendiendo lo que yo... ¿Se entiende lo que cree el preexistencialismo? ¿Se entiende, no es cierto? Dios creó almas previas a tu existencia, ¿no es cierto? Y cuando tú naciste, pues esa alma vino y tomó tu cuerpo. ¿Ok? Eso es preexistencialismo. El alma existía antes, mucho antes de que nada existiera. Se cree que el Islam también abraza el preexistencialismo. La religión musulmana, hay ciertas ramas, no sé si serán todos, pero se cree que también ellos abrazan el preexistencialismo. Se dice también que un defensor enérgico de esta postura dentro del cristianismo, y aquí estamos pasando a cristianos que defendieron esta postura, dentro del cristianismo fue Orígenes. Orígenes fue un padre de la iglesia, reconocido como un padre de la iglesia, y él defendió esta postura. Él entre el 1900, en el 184 al 254 después de Cristo vivió Orígenes, y él también fundó una escuela, o la escuela teológica de Alejandría. Bueno, se cree que él fue un defensor de esta idea. Como dije, es una postura peligrosa. Estamos diciendo que esto es doctrina terciaria, pero sin embargo, esta en especial es muy peligrosa adoptarla. ¿Por qué? Por lo antes dicho, porque abre la puerta a la transmigración y a la reencarnación, cosa que la Biblia no enseña. Parece ser más especulación filosófica, ya que surge de un filósofo que de hecho se le reconoce así, el filósofo especulativo Platón. Fue una de las ideas que él postuló. ¿Me explico? Esto es más una filosofía, eso tiene que ver más con especulación filosófica. Es antibíblico pensar que ya existíamos antes de ser creados. Póngase a pensar. ¿Tiene sentido pensar que ya yo existía antes de ser creado? No, se supone que yo fui creado cuando Dios decidió crearme. Ya no importando, obviamente ya ahora tomando el proceso de procreación. ¿Me explico?
Entonces no tiene sentido, porque si la esencia del hombre, ya lo vimos, está en su alma, en el alma está la esencia del hombre. ¿Quién eres tú? Tu identidad está en la esencia del alma. Entonces no puede ser que tú existieras antes de ni siquiera nacer. Eso es antibíblico, eso no es bíblico por ningún lado. Ni católicos, ni protestantes, ni no sé si otra corriente, pero por lo menos católicos y protestantes no defienden ya esta postura. Así que no es bíblica, porque no encuentras un detalle bíblico que lo explique. Por eso no te doy ningún texto, porque si tuviera algún texto que te pudiera decir, bueno, de aquí ellos infieren esta doctrina, pero no lo hay. No hay texto que avale o certifique, o ni siquiera que te dé a entender que el preexistencialismo sea viable a la luz de las Escrituras. ¿Me explico? ¿Estamos hasta ahí entendiendo, comprendiendo este asunto? Ok. Sigamos caminando. Tenemos también el creacionismo del alma. Pasemos a este. Creacionismo del alma, el cual sí ya tiene evidencia bíblica. Y es el que más en disputa se puede estar. Porque los que más chocan es el creacionismo y el traduccionismo. Ok. Esta teoría afirma que cada alma individual es creada en una acción directa por parte de Dios entre el tiempo de la gestación o el tiempo del nacimiento de cada bebé. Repito, esta postura, esta teoría, esta postura enseña, afirma que cada alma individual es creada, por eso es creacionismo del alma, es creada en una acción directa por parte de Dios entre el tiempo de la gestación y el tiempo del nacimiento de cada bebé. ¿Qué enseña esta postura? Esta postura dice, bueno, el creacionismo del alma dice, no, ok, cada hombre que tiene un alma la recibe en el momento entre la gestación de ese bebé y el nacimiento de ese bebé. En ese proceso, en ese periodo de tiempo, Dios crea un alma especial para esa persona y se la da. ¿Se entiende? Eso es lo que enseña el creacionismo del alma. El creacionismo lo que enseña es que Dios va creando un alma para cada persona entre el momento de la gestación, ellos no están muy seguros, entre que el bebé es formado y nace. En ese tramo, en ese periodo de tiempo, Dios crea esa alma y dice, esta alma es para Andrés, esta alma es para fulano de tal, esta alma es así. Ok. En otras palabras, Dios crea directamente el alma de cada persona. Los creacionistas del alma creen que Dios crea un alma pura. Escuche bien esto, porque esto es un detalle no menor. Los creacionistas del alma, hermanos creacionistas del alma, creen que Dios crea un alma pura que luego se contamina al entrar en contacto con el cuerpo físico. ¿Me explico? Eso creen los creacionistas del alma. Dios crea un alma pura, pero esa alma pura luego se contamina. ¿Por qué? Porque entra en contacto con el cuerpo físico y sabemos que ahí se produce el pecado una vez que el niño ya toma mayoría de edad y ya tiene conciencia de pecado y peca y mancha esa alma. ¿Me explico? Una vez que peca, ahí se contamina el alma, porque obviamente pues heredamos la naturaleza de ¿quién? De nuestro padre Adán, ¿no es cierto? La naturaleza caída. Ok. La evidencia más significativa a favor de la postura en cuestión del creacionismo son las siguientes. Por ejemplo, número uno, el relato original de la creación presenta una diferencia puntual, muy puntual, entre la creación del cuerpo y la creación del alma. Fíjate, siga este hilo de pensamiento. El relato original de la creación presenta una diferencia puntual entre la creación del cuerpo físico y la creación del alma, lo cual es un ente
Es una sustancia inmaterial. O sea, el cuerpo fue creado ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Algo que ya existía. Sigue esta línea de pensamiento, mi hermano. Esto es teología, esto es doctrina. Necesito que usted entienda esto. Ellos dicen, el cuerpo ya fue creado a partir de ¿qué? De algo que ya existía. ¿No es cierto? De algo que es la materia, la tierra, el polvo, como dicen las escrituras. Pero, sin embargo, el alma viene directamente de Dios. Fíjate que no es creada a partir de nada que ya existía, sino que viene directamente de Dios. ¿Entendemos esa parte? El cuerpo a partir del polvo de la tierra. Ya la tierra existía, ya había sido creada. Pero el alma, dicen ellos, viene directa de Dios. Entonces, si el alma viene directa de Dios, quiere decir que esa alma no fue creada a partir de nada. Simplemente Dios la da en el momento que crea al hombre del polvo de la tierra. ¿Eso es correcto? ¿Entendemos hasta ahí? Génesis capítulo 2, versículo 7. Siga la línea de pensamiento, mi hermano, no se me pierda. Yo sé que pudiera ser complejo en algunos puntos, pero no se preocupe. Esperemos que al final todos salgamos con el entendimiento correcto de esto. Capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ya la tierra existía. Por eso es que nuestros cuerpos, una vez que mueren, se descomponen y se convierten en ¿qué? En polvo. ¿No es cierto? Elemento que ya existe en la tierra. ¿Ok? Y se vuelve abono para esa tierra y se complementa muy bien con esa tierra porque de ahí venimos. ¿Ok? Sigue diciendo. Y sopló, fíjate, aquí estamos hablando del alma, la parte de vida, la parte inmaterial. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿de dónde es? ¿Cuál es el origen del alma? Dios, ¿no es cierto? Tanto del cuerpo también. No vamos a decir que el cuerpo, porque sea de algo existencia, no viene de Dios. Obviamente, Dios formó al hombre. Ambos vienen de Dios. Pero, sin embargo, aquí hay un elemento que toman los creacionistas del alma para decir, aquí está la evidencia de que Dios da esa alma en el momento de la creación. Según ellos. En otras palabras, el alma no nos viene de algo que está vinculado con la creación material. Y eso estamos de acuerdo 100%. No nos viene de algo porque es algo inmaterial, sino que nos es dada por Dios. Esta es una distinción que parecería estar muy, muy clara y evidenciada en las Escrituras. Por ejemplo, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Esos son los pasajes que toman nuestros hermanos creacionistas del alma para defender su postura. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Ya sabemos que creen los creacionistas del alma. Espero que me esté siguiendo, ¿no es cierto? Ellos creen que cada alma es creada en el momento, ya sea de la concepción o del nacimiento de cada persona que ha existido, que existe y que existirá. ¿Ok? Eso es lo que enseña el creacionismo del alma. Y estos son los pasajes que estamos analizando que ellos utilizan. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Entonces entonces volverá el polvo a la tierra como lo era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Qué dicen ellos? Ok, aquí está la evidencia nuevamente. ¿Por qué este cuerpo vuelve a la tierra? Porque fue formada de la tierra. ¿Y por qué el espíritu va a Dios? El alma en este caso, ¿por qué va a Dios? ¿Por qué? Porque fue Dios quien lo dio. Porque no fue creado de nada de la tierra, porque no es algo material. Simplemente Dios toma lo que es suyo y definitivamente deja aquí en la tierra la parte material, la parte física del hombre. No es porque sea mala. De hecho, sabemos que luego al final vamos a tener cuerpos glorificados. Los cuerpos no son malos. ¿Me explico? O sea, lo hace porque este es el proceso que estamos siguiendo ahora, antes de que al final del proceso de la glorificación se nos den cuerpos glorificados. Resucitaremos y recibiremos el cuerpo semejante al de Cristo.
Ok, esta es una evidencia. Hay más evidencia. Isaías, capítulo 42, versículo 5, dice, así dice Dios el Señor, que crea los cielos y lo que existe, y lo extiende, perdón, que afirma la tierra y que la olla, perdón, y que de ella, y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Entonces, aquí se supone que hay una evidencia según nuestros hermanos creacionistas del alma, cuando dice que el espíritu es dado por Dios. Dice, el espíritu a los que da espíritu, a los que andan por ella, o sea, los que andan por la tierra. Entonces ellos toman este pasaje y dicen, bueno, ok, aquí hay una evidencia más que avala, que aprueba, que certifica que el Dios va dando un alma para cada persona en el momento de su gestación o nacimiento. ¿Ok? Hasta aquí estamos siendo claros. Ok, avancemos. Ahora, en cada texto se hace distinción, si usted lo ve ahí, y esa es la defensa, en cada texto se hace distinción entre el cuerpo físico y la parte inmaterial del hombre, o sea, alma o espíritu, lo cual se utiliza por los creacionistas para decir que el cuerpo se transmite, escuche bien, generacionalmente de padres a hijos, mientras que el alma es creada al momento por Dios. Esa es la defensa. ¿Se entiende? O sea, yo recibo mi cuerpo de mi padre y mi madre, pero mi alma la recibo de Dios en el momento que Él la crea para mí. ¿Me explico? Esa es la defensa del creacionismo. Hay otro pasaje, Hebreos capítulo 12, versículo 9. Y esta es una de las evidencias, creo yo, más fuerte a favor del creacionismo, ya que en él, en este pasaje, se nos presenta a Dios como el Padre gestor de todas las almas o espíritus. En este caso, estamos hablando yo como dicotomista, ¿no? Yo entiendo alma y espíritu de la misma manera. Por eso no hago ninguna diferencia puntual, digámoslo así. Entonces, en Hebreos capítulo 12, versículo 9, dice ahí que Dios es el Padre de ¿qué? De los espíritus. Entonces, esto es como una evidencia, creo yo, una de las más fuertes para, no sé si le puede dar lectura a mi hermana Berito. Hebreos 12, 9. ¿Sí? Ya. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahí está, ¿no es cierto? Dice el Padre de los Espíritus, el Padre, entendiéndose del Padre de la parte inmaterial. Entonces, es una defensa más a favor de nuestros hermanos creacionistas del alma, los que defienden esta postura que estamos presentándole en este momento. Ellos dicen, así como es, así es, Dios es el Padre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios es el que gesta en el momento cada alma para cada hombre. Ok. Ahora, esta postura también parece hacerle más justicia a la procreación natural de Cristo. Ellos adoptan también esta postura porque cree que le hace más justicia a la procreación de, digamos, de la naturaleza humana de Cristo. Él fue verdaderamente hombre, ya lo estudiamos, ¿no es cierto? Ya lo estudiamos clases atrás. Cristo fue 100% hombre, fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, pero vamos a enfocarnos ahora en la parte humana. Él fue verdaderamente hombre
pero sin pecado. Él fue impecable. ¿Me explico? Ok. El hecho de que Jesús fuera sin pecado es más coherente, piensan los creacionistas, si es que Dios en efecto creó el alma de Cristo al momento de su gestación en el vientre de María o en su nacimiento. ¿Cómo es posible que Jesucristo no tuviera pecado? Si todos los hombres que nacemos de mujer, y hombres también, heredamos el pecado de Adán. Pero en el caso de Jesús puntual no fue heredado. ¿Por qué? Porque era necesario que él salvara justamente a la generación caída de Adán. Ya lo estudiamos también, eso, ¿no es cierto? Entonces ellos dicen, ok, esto solamente es posible si es que Dios creó para Cristo un alma pura. Esa alma pura entró en contacto con un cuerpo no contaminado porque Dios lo preservó, según ellos. Entonces, ahí tenemos la evidencia de por qué Jesucristo era 100% hombre, pero al mismo tiempo no tenía pecado, no había pecado en él, porque tenía un alma pura que no podía contaminarse. Pero ¿cómo pudo haber sido posible eso? Solamente si Dios la creó en el momento de su gestación en el vientre de María o en el nacimiento. ¿Me explico? Hasta ahí estamos claros. Lo que cree el creacionismo, estamos bastante claros en eso, ¿no es cierto? Y sus fortalezas, ¿no es cierto? Lo que ellos utilizan. Ok. Por supuesto, esta postura tiene sus respectivas objeciones. Porque si no, entonces no existiera una tercera, que sería el traduccionismo. Si esa fuera definitiva, entonces no existiera ni una primera ni una segunda ni una tercera. Pero resulta que existe una tercera y esa tercera presenta ciertos problemas que tiene esta postura del creacionismo del alma. Ok. ¿Cuáles son las objeciones? Yo solo voy a mencionar las que me parecen más significativas. Hay más, pero las que más me parecieron a mí personalmente más significativas. Dios en el sexto día de la creación creó ¿a quién? Al hombre. Estas son las objeciones en contra del creacionismo del alma. Dios al sexto día creó al hombre. Y el séptimo día cesó de crear, según nos dice las escrituras. Dice que reposó. No creó más nada. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. O sea que al reposar, pues no quiere decir que él estaba cansado. Ya entendemos que el reposo es ya cuando todo quedó como Dios quería que quedara y por eso reposó. No había necesidad de crear más nada. O sea, ya todo estaba perfectamente, digamos, terminado al séptimo día. Por eso dice que el séptimo día reposó, no porque estaba cansado. De ahí en adelante, Dios gobierna su creación por acciones secundarias que parten de lo que ya está creado y funcionando. ¿Me explico? Vuelvo a repetir. A partir de ahí, a partir de que Dios reposó, lo que hace es gobernar su creación a partir de cuestiones ya existentes en la creación. Por ejemplo, tenemos una ley de gravedad, que es la que nos permite estar pegado a esta tierra y ciertas cosas y que la tierra esté donde esté, a la distancia que esté y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, Dios no necesita activamente mantenernos pegados a esta tierra, por decirlo así, si ya existe una ley de gravedad. ¿Me explico? Ya existe una ley de gravedad para que haga ese trabajo. O sea, no estamos pegados aquí porque Dios quiere y está haciendo presión activamente para que estemos aquí, no, sino que ya hay algo creado que se llama la ley de gravedad y eso permite que el hombre pues esté aquí en la tierra sin salir disparado a ningún lado. ¿Me explico? Ok, entonces, si ya Dios cesó de crear en el séptimo día, entonces los elementos
que ya están en la creación, forman parte del gobierno de Dios. Es también lo que en cierta medida le llamamos la providencia. Y aquí quiero hacer un pequeño alto solamente para explicar algo que muchas veces también se puede cometer errores. Nosotros por lo general le llamamos milagro a todo. No es correcto. Hay cosas que son milagros, pero hay cosas que son providenciales. ¿Me explico? Cuando Jesucristo sanaba los ojos de los ciegos, eso eran milagros, eso eran providenciales. ¿Por qué? Porque tenía que recrear ese órgano para que esa persona que era ciega ahora viera y pudiera incluso reconocer colores y todo lo demás sin tener que enseñarle colores. ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque nosotros vemos solamente el milagro del ciego, pero ¿te has puesto a pensar que quién le enseñó que era rojo, que era azul, si nunca lo supo? Entonces el milagro fue completo. Dios tuvo que recrear ese ojo y encima de eso poner la información correcta en el cerebro para que esa persona reconociera colores, facciones, personas, cuestiones así. ¿Me explico? Esos son milagros. Por ejemplo, la multiplicación del pan. ¿Por qué es un milagro? Porque de 2 panes o de 7 panes creo que eran y 2 peces se multiplicaron para miles. Dios, Jesucristo, tuvo que crear pan de la nada para todas esas personas. Tuvo que crear pan para todas esas personas. ¿Era pan caliente? Probablemente. Probablemente, porque el milagro era completo, probablemente. Tuvo que crear pan, creación. ¿Me explico? Crear peces. Cuando Jesucristo hizo caminar a los inválidos, a los paralíticos, también tuvo que recrear tendones, sistemas nerviosos, recrear, qué sé yo, todas esas cosas que se necesitan para que una persona caminara. Y fíjate que no caminaba dando pasitos, caminaban y algunos hasta saltaban. ¿Te das cuenta? El milagro era completo. Ahora bien, eso es diferente a la providencia. Por lo general, digamos así, digamos que usted se levanta mañana, tiene que ir al banco. Y usted sabe que los bancos, el banco al que usted va, por ejemplo, se hacen unas colas infernales. Colas, y ahora más con este tema de la separación, pues las colas se ven mucho más grandes. Y usted sabe que son colas gigantescas. Y supongamos que usted llega justo ya cuando usted supone que la cola va a estar, pero llena, llena, llena. Y que por lo general sucede eso. Y usted llega ahí y se da cuenta que no hay nadie. Y usted es la primera. ¿Sabe qué dice por lo general el cristiano? Un milagro. Eso no es un milagro. Eso es providencia de Dios, que permitió, que organizó de tal manera las cosas para que las personas que podían estar antes que tú en esa cola tuvieran que hacer otras cosas y permitió y ordenó las cosas de tal manera para que tú estuvieras ahí en primera instancia. Cuando alguien tiene necesidad y alguien viene y le da un billete, hermano, aquí tienes un billete de $20 porque de cierta manera Dios puso en mi corazón que te diera esto. Y resulta que ese billete era el que tú necesitabas en ese momento porque ya no tenías nada. Me ha pasado a mí. Eso no es un milagro, eso es providencia de Dios. Dios proveyó para esa necesidad. ¿Por qué? Porque no tuvo que crear de la nada el billete. No tuvo que crear al cristiano de la nada. Lo único que tuvo que hacer fue poner un pensamiento en ese corazón o en su mente y sencillamente utilizar a ese cristiano con sus 2 pies y sus 2 manos y su persona y llegar a ti y de su dinero, de lo que se ganó, te dio un billete. Eso es providencia de Dios. Claro que uno dice, es un milagro. Bueno, ok, yo no estoy diciendo que tampoco sea un pecado decir que es un milagro, pero hay que entender la diferencia entre milagro y providencia. ¿Me explico? La providencia es lo que ya Dios utiliza, ya lo que existe, lo ordena para traer un beneficio para otra persona. Ya sea monetario, ya sea de salud, una pastilla, una inyección. Un milagro sería, por ejemplo, si tienes una enfermedad terminal, donde te mandan, ya estás desahuciado, te mandan a tu casa a morir, ¿no es cierto? Un cáncer, qué sé yo, y después vas a las pruebas y te dicen, no, estás sano. Nadie sabe cómo. Eso sería un milagro. Pero si ya Dios utiliza las quimioterapias, utiliza
la medicina verde, utiliza todo lo que hay y te curas, obviamente estamos agradecidos con Dios y podemos decir, claro, en cierto sentido es un milagro, pero tú tienes que reconocer que tomaste ciertas cosas, que hiciste ciertas cosas y Dios ayudó con esas cosas a que tú te sanaras. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, eso es lo que sucede en esta objeción a los que creen que Dios crea alma para cada persona. Ellos dicen no, porque ya en el séptimo día Dios cesó. Dios lo único que hace es ordenar su creación. Los milagros son esporádicos. Tú no estás viendo milagros todos los días. Tú no ves milagros todos los días ni a cada minuto. Son algo que por lo general son raros. No es algo que tú estás viendo constantemente. La providencia sí puede ser algo que tú veas constantemente, aunque te des cuenta o no. Qué sé yo, un carro te iba a arrollar y no te arrolló. Dios te evitó ciertas cosas. Esas son cosas providenciales que Dios va ordenando para tu crecimiento, etcétera, etcétera, tu vida diaria. ¿Me explico? Entonces, los que tienen objeciones en contra del creacionismo del alma dicen no. O sea, ya Dios no está creando nada. Ya Dios, a partir de lo que ya está creado, pues está dándole curso a la historia de la humanidad en la tierra. ¿Existen milagros? Por supuesto, pero los milagros son un acto muy soberano y muy independiente de Dios y lo hace cuando Él quiere, cuando Él desea, a la hora que sea y con quien Él quiera hacerlo. ¿Me explico? No hay evidencia bíblica que indique que Dios continúe creando de la nada hoy. O sea, después que tú escuches esa creación, es Nilo, en Génesis capítulo 2, versículo 7, de ahí para adelante tú no encuentras más ninguna evidencia de que Dios esté creando hombres o almas al respecto. Por tanto, el creacionismo directo del alma parece quizás improbable según la objeción de los traduccionistas. ¿Me explico? ¿Me explico cuál es el punto ahí, no es cierto? O sea, ¿qué es lo que ellos defienden los creacionistas y cómo lo refutan los que no creen en el creacionismo del alma? Segunda objeción. La segunda objeción que presentan en contra del creacionismo es que si Dios es quien crea las almas puras, pero a su vez estas se contaminan al entrar en contacto con el cuerpo, e entonces podríamos decir que Dios es el autor directo del pecado moral del hombre, ya que coloca el alma pura, un alma pura, en un cuerpo que él sabe que de antemano se va a contaminar. ¿Cómo es que Dios crea un cuerpo puro, o sea, un alma pura, para luego colocarla en un cuerpo contaminado? Entonces, los que tienen objeciones en contra del creacionismo dicen, esto no puede ser porque eso no puede ser moralmente correcto. Dios no puede colocar, dicen estas personas, es una objeción, un alma pura creada en el momento en un cuerpo ya corrompido, porque entonces él se convierte en el causante o en el autor del pecado de esa alma, porque ya la coloca en un cuerpo corrupto. No sé si entiende el punto. ¿Se entiende ese punto? ¿Cuál sería una objeción al creacionismo? Quiero que usted me diga si no está entendiendo, si está entendiendo, o si ya se me durmió, porque algunos creo que se me durmieron la semana pasada. Voy a empezar a preguntar. ¿Entiende usted lo que estamos hasta aquí presentando las objeciones en contra del creacionismo? Porque voy a seguir, continúo. Entonces, esta es una objeción muy importante, porque presenta un asunto, un dilema moral, porque dice, ¿cómo Dios toma un alma pura y la coloca en un cuerpo que él sabe que está corrompida? No puede ser, dicen los que se oponen a esta postura. Ok, continuemos. Otra objeción por parte de los traducionistas, que son los que son la posición que vamos a estudiar más adelante, es que los pasajes que los creacionistas utilizan para objetar o para, digamos, para probar su punto no son concluyentes. Ellos dicen,
los pasajes que ellos utilizaron en Génesis, en Eclesiastés, que ya mencionamos, y otros más, dice, eso no son concluyentes, eso no significa, o sea, esos pasajes no están certificando contundentemente que el creacionismo sea verdad. Entonces, escuche cómo ellos lo mencionan. Por ejemplo, los creacionistas dicen que el cuerpo es algo que obtenemos de lo que ya existe, o sea, de la tierra, del polvo de la tierra. ¿No es cierto? En el caso de Adán y de Eva, no en el caso de nosotros. En el caso de Adán y Eva específico, ¿no es cierto? Y luego continúa pasando de padres a hijos, de generación en generación. ¿Entendemos eso? Ok. De generación en generación, dicen ellos, ¿no es cierto? Mientras que el alma es creada al instante por Dios. Eso dicen los creacionistas. De modo que este argumento, según ellos, es prueba de que Dios tiene que ir creando directamente almas individuales para cada persona, mientras que los cuerpos físicos se van pasando de padres a hijos. Ok. Lo que no están de acuerdo con esta postura argumentan lo siguiente. Eclesiastés, por ejemplo, para tomar el ejemplo, para no tomar todos los pasajes, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que es el pasaje que ya leímos. Eclesiastés 12, 7, dice lo siguiente. Ok. Entonces volverá al polvo, el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio, dicen ellos, ¿no es cierto? Ese es el ejemplo y el argumento que utilizan para probar su punto los creacionistas. Esto no puede significar que solo el alma la recibimos de Dios, dicen los traduccionistas. El alma, esto no puede significar que solamente el alma la recibimos de Dios, ya que es sabido que también el cuerpo lo recibimos de él. ¿O será que recibimos el alma y no el cuerpo? La Biblia enseña que recibimos tanto el alma como el cuerpo. Lo que pasa es que las condiciones son distintas en las que recibimos nuestro cuerpo y nuestras almas. En el caso del cuerpo físico lo recibimos del polvo de la tierra, pero en el caso del alma lo recibimos directamente de Dios. Ambos elementos los recibimos ¿de quién? De Dios. Definitivamente, lo recibimos de Dios. Ambos elementos se reciben directamente de Dios, tanto el cuerpo como el alma. Entonces, no es concluyente decir que el cuerpo lo recibimos de lo ya existente como si fuera algo independiente a la obra de Dios y que el alma la recibimos directamente de Dios. No es concluyente sacar esa conclusión. ¿Me explico? Ok. Asimismo podemos explicar el resto de versículos que ellos pues mencionan, así como Zacarías 12:1, Hebreos capítulo 12, versículo 9. Dios no crea, Dios, escuche bien, Dios no crea directamente, según esta objeción, Dios no crea directamente un cuerpo nuevo para cada persona que nace. Él solo utiliza y controla el proceso de procreación partiendo de la primera pareja, Adán, y así sucesivamente nuestros cuerpos van pasando de generación en generación hasta nosotros. ¿Me explico? ¿Está claro esa parte? Espero que sí. Nuestros cuerpos son recibidos digamos, diferentes, obviamente, cuerpos diferentes, porque somos personas diferentes, pero lo vamos recibiendo de generación en generación hasta que llegamos a nosotros, en este caso. Entonces, ¿por qué decir que Dios crea un alma individual para cada persona en el momento, pudiendo él ocupar el mismo proceso que utiliza para los cuerpos físicos en la procreación de los seres humanos? Si Dios utiliza dos hombres, un hombre y una mujer, para la gestación de un tercero,
hablando físicamente, ¿por qué no puede utilizar el mismo proceso para darle un alma a ese tercero? ¿Me explico? Si Dios utiliza la procreación para dar el alma, ¿por qué no utiliza el mismo proceso para darle digamos, el cuerpo? ¿Por qué no utiliza el mismo proceso para darle un alma a esa persona? ¿Por qué el alma no puede venir de la misma manera, de generación en generación? Puede ser el mismo proceso, dicen los que están en contra del creacionismo directo de Dios. Sencillamente Dios utiliza la procreación para el cuerpo, así también puede utilizar el mismo proceso para el alma. No la procreación, pero sí el mismo proceso de transmitir a cada persona su alma de sus progenitores, de una mezcla entre sus progenitores. ¿Me explico? ¿Se entiende esa parte? Quiero que esto quede muy claro. Ok, para ya ir, pues vamos a la tercera, ¿no? Para analizar, ir analizando la tercera, el traducionismo. El traducionismo. La palabra te lo dice, creo que te lo indica, traducionismo. Bueno, ellos sostienen que las almas de los hombres no son creadas directamente, ya lo vemos, por eso no son creacionistas. Ellos sostienen que las almas de los hombres no son creadas directamente e inmediatamente por Dios, sino que el alma se transfiere de nuestros padres al igual que nuestros cuerpos en la procreación de cada nueva persona. Repito, ¿quiere que repite nuevo eso? Voy a repetirlo. El traducionismo enseña, sostiene, que nuestras almas se transfieren de nuestros padres al igual que nuestros cuerpos físicos en la procreación de cada nueva persona. Ellos lo que están diciendo es el mismo proceso que Dios utiliza para la procreación de personas físicas es el mismo proceso que utiliza para las almas. Y las almas pasan de sus padres a sus hijos y así sucesivamente. Enseñan los traduccionistas. ¿Se entiende? Ahora, uno de los argumentos a favor de esta posición es que tenemos un solo registro, escuche bien, un solo registro bíblico donde Dios sopló en la nariz del hombre lo que se conoce como el alma o el espíritu, el aliento de vida. Y luego le da el mandato de ¿qué? De llenar toda la tierra a través de la procreación de la raza humana. Tenemos un solo relato de eso, ¿sí o no? ¿No es cierto? Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces, sobre el mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El mandato es claro: multiplíquense, multiplíquense, tengan hijos y administren la creación. Pero en Génesis 2, capítulo 7 ya tenemos. Es el único relato en todas las escrituras donde se habla que Dios crea directamente un cuerpo y directamente un alma. Si Dios creara las almas en el momento de la fecundación o el nacimiento de cada persona, como aseguran los creacionistas, ¿no cree usted, y aquí está la pregunta, ¿no cree usted que tendríamos más evidencia de esto en otras partes de las escrituras? Tuviéramos más evidencia de eso, pero no la tenemos. Tenemos un solo relato, único relato. Tenemos un único relato. Pero la verdad es que la Biblia guarda silencio al respecto. No hay más relato. De hecho, parece ser que la evidencia más bien es favorable en favor del traducionismo. En este punto específicamente. Además, para Eva, piensen esto, para Eva no se creó un alma individual. Solamente fue ¿para quién? Para Adán. Fíjate. Fue para Adán. El relato que tenemos en Génesis capítulo 2, versículo 7 es del hombre, varón, no de la mujer.
para Eva no se crea un alma individual, lo que indica que fue tomada de alguna manera u otra en un proceso que no entendemos y no podemos explicar de Adán. ¿Por qué? Porque es tomada el hueso de su costado para su cuerpo físico. ¿Y su alma? ¿O no tenían, o las mujeres no tienen alma? Bueno, así dicen algunos, no tienen corazón, pero no es mentira. Sabemos que no es así, ¿no es cierto? Entonces, sí tenía un alma, claro que sí, un alma racional. Pero no se nos da ningún relato de que Dios haya soplado nada en ella, lo cual nos puede dejar a pensar, teniendo en cuenta que esto es doctrina terciaria, y tenemos que reconocer que estamos leyendo entre líneas, nos da el dato para pensar que es así como Dios toma el hueso para la creación de la mujer, probablemente de alguna manera que no se conoce y no se nos relata en la Biblia. Lo único que se sabe es que se toma un hueso, pero no se toma nada más, ni se sopla nada en ella, sino más bien que se puede prestar, digámoslo así, para entender que Eva recibe esa alma a partir de el hombre. Ella será hueso de mi hueso, carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada, dijo Adán cuando la vio, ¿cierto? Él entendió que fue tomada de él. Entonces, en el mismo proceso no se nos dice que Eva se haya soplado nada, sino que más bien pareciera indicar que fue tomada de el hombre. Otro argumento es que Dios cesó de crear en el séptimo día, ya lo vimos, y nada se dice que haya sido creado después, lo cual contradice el creacionismo del alma y favorece el traducionismo. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y escuche el versículo 2 de capítulo 2 de Génesis. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda la obra que había creado. Reposó. Entonces, los traducionistas dicen que, pues, ahí está bastante claro de que Dios no siguió creando. La Biblia en ocasiones nos presenta el hecho de que los descendientes de X persona que nacieron años más tarde ya estaban presentes, metafóricamente hablando, en sus padres. Vamos a ver esto, porque esto es bastante interesante, un detalle que no es menor. Hebreos capítulo 7, versículo 9 al 10. Hebreos 7, de 9 al 10. Repito, la Biblia en ocasiones nos presenta el hecho de que los descendientes de X personas que nacieron años más tardes ya estaban presentes en sus padres o en sus abuelos. Hebreos 7, veamos aquí lo que dice 7, capítulo 7, versículo 9 al 10. Así que pongamos ahí a funcionar nuestra neurona, porque yo sé que estas son cuestiones que pueden ser un poco difíciles. Escuchen, versículo 9 al 10. Y, por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, sigue el pensamiento de este texto, porque esto es lo que utilizan algunos traduccionistas para probar su punto. Escuchen, y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía los diezmos, pagaba diezmo, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec se le salió al encuentro a Abraham. Sabemos la historia de cuando Melquisedec le salió al encuentro a Abraham, él saliendo de la victoria en Sodoma y Gomorra, y Abraham le da los diezmos, ¿no es cierto? Bueno, el texto aquí, el autor de Hebreos nos está diciendo que Leví, ¿quién era Leví? ¿Leví es antes o después de Abraham? ¿Cómo? ¿Es antes o después? ¿Leví es antes o después?
Porque este dato no es menor, este dato es el que te ayuda. ¿Perdón? No estoy segura, pero creo que es después. Sí, es correcto, es después. Leví es un descendiente ya de Jacob, un hijo de Jacob. ¿No es cierto? Entonces es después de Abraham. Pero aquí el texto nos está diciendo que cuando Abraham estaba pagando diezmo, ya Leví lo estaba pagando por medio de Abraham, porque dice que estaba en sus lomos. Eso es una expresión para decir que estaba en él, que estaba en su descendencia. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo ahí. Está expresando el autor de Hebreos, tomando ese pasaje en el Antiguo Testamento, donde está diciendo, Leví pagó diezmo en Abraham. Pero Leví es después de Abraham. Leví nació, Leví era un nieto de Abraham, digamos, un bisnieto de Abraham. ¿Me explico? O sea, nació después. ¿Cómo es posible que pagara diezmo si aún no había nacido? Bueno, el texto nos está diciendo que ya estaba en los lomos de Abraham. O sea, era descendencia de Abraham. Ahora, ¿cómo nos ayuda esto a entender? Bueno, yo no voy a desarrollar mucho el tema este de los diezmos, si se puede o no, este no es el punto ahora. Pero lo que vamos a ver aquí es lo que los traduccionistas utilizan para probar su punto. Ellos dicen, Leví, como una persona completa, no nacida, ya había presentado en Abraham, quien a su vez era su antecesor suyo, los diezmos que luego se establecerían en la ley mosaica. Por lo tanto, dicen los traduccionistas, no fue necesario crear un alma individual para Leví, sino que la suya fue transferida de su antecesor familiar. ¿Me explico? Así como dice que ya estaba en los lomos de Abraham, es una frase que indica que Leví era descendiente o iba a ser descendiente de Abraham. Por tanto, dicen los traduccionistas, no es necesario decir que fue creado un alma para él, sino que su alma fue recibida de sus antecesores. ¿Me explico? Así como pagó diezmos por medio de sus antecesores, metafóricamente hablando, así también podemos decir que ya era una persona completa porque se identifica con el nombre de Leví, como una persona que luego, mucho después, iba a pagar diezmos. ¿Por qué? Porque la ley mosaica se iba a establecer. Y la ley mosaica es después, mucho después de Abraham. Entonces, creen que es un argumento a favor del hecho de que Leví recibe su alma de generación en generación. No es la misma. Leví no recibe el alma de Abraham. Leví no recibe el alma de Jacob. Leví recibe un alma a partir de sus progenitores. ¿Me explico? No, escuche bien, porque esto también podemos caer en herejía. Leví no recibe un alma, el alma de Jacob. El alma de Jacob era de Jacob. Leví recibe un alma suya, propia, independiente y particular, pero la recibe a partir, supuestamente, cosa que tampoco hay pruebas, muchas pruebas en las escrituras, de la fusión entre el alma de Jacob y el alma de la madre de Leví. De ahí sale una tercera alma, que sería la alma individual de Leví en este caso. Y lo mismo pasa con cada persona. Yo y mi esposa tiene su alma dada por Dios y yo tengo la mía. Pero sin embargo, a nuestra hija le transferimos una fusión de ambas almas. Eso es lo que enseñan los traduccionistas. No estoy diciendo que esto tenga prueba bíblica. De hecho, cuando tú vas a las escrituras, no hay evidencia de eso en las escrituras. Solamente estamos partiendo del hecho de que el cuerpo lo recibimos de nuestros padres. De lo cual sí hay suficiente prueba bíblica. ¿No es cierto? Entonces, como hay suficiente prueba bíblica de que nuestros progenitores nos transfieren nuestro cuerpo, en la fusión entre ambos, así también nos transfieren el alma, en una fusión entre ambos. Repito, estamos partiendo desde ahí y estamos tomando las evidencias que tenemos a la mano en las escrituras. Por eso es que esto es una doctrina terciaria. ¿Se da cuenta por qué es una doctrina terciaria? Porque no hay específicamente un texto que diga yo creo las almas, ni hay un texto específico que diga Dios
yo transfiero las almas. Lo que estamos tomando es pasajes que nos pueden dar ciertos detalles y a partir de ellos concluir. Como por ejemplo este de Leví, que nos dice que ya estaba en Abraham, pero aún no existía, ni siquiera había nacido. Fíjate que no dice que preexistía. No, lo que dice es que estaban ya en la generación de Abraham. Ya lo tenían, ya lo estaban tomando como una persona existente, aunque aún no había nacido. Proféticamente. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que estamos tomando en cuenta. Quiero que tenga con esto es muy importante porque hay muchas cosas terciarias y secundarias en las escrituras que usted va a tener que deducir con un estudio más profundo de las escrituras. Y esto es lo que estamos tratando de hacer ahorita. Por ejemplo, tenemos también otros textos como Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos 1, versículo 3. Acerca de su hijo que nació de la descendencia de David. Fíjate, ahí también está hablando de Jesús y está diciendo que Jesús nació de ¿qué descendencia? De la descendencia de David, según la carne, según lo físico, porque al final, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está probando Pablo aquí? Es que él no era solamente hombre, sino que también era Dios, ¿cierto? Por eso dice según la carne. Según la carne, él era descendiente de David, pero según su parte divina era descendiente de Dios, porque era el hijo de Dios. Por eso era 100% hombre y 100% Dios. Aquí hay una evidencia que pudiera llevarnos a concluir de que así como el hijo toma de su descendencia de David, quiere decir que ya estaba presente en el linaje de David, aunque nace muchos años después. Y entonces, en ese proceso de procreación, no reciben solamente el cuerpo, sino que van recibiendo el cuerpo y las almas individuales de cada cual que van recibiendo de sus progenitores. Ahora, en el caso de Jesús es interesante, porque él no tuvo un padre humano. No, él no tuvo un padre humano. El padre de Jesús era divino, aunque su madre sí era 100% humano. Pero tenemos en cuenta eso. Hebreos capítulo 17, versículo 26 también nos da una cierta muestra de eso. No vamos a ir allí. Ahora bien, la posición traduccionista también parece explicar mejor la transferencia del pecado original desde Adán y Eva a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque ahí sí tendría más sentido, porque ahí, recuerde cuál era una de las objeciones en contra del creacionismo, el hecho de que Dios cree almas puras para después meterla o para después unirla a cuerpos corrompidos, ¿se acuerdan? Esa era una objeción, porque eso presenta un dilema moral. Dice que Dios crea intencionalmente un alma y luego la une a un cuerpo que él sabe que la va a contaminar, y eso hace como digamos, el responsable directo del pecado del hombre. Y sabemos que eso no es así. Dios no crea el pecado, no crea la maldad, ¿no es cierto? Entonces, el traduccionismo dice, nosotros podemos explicar mejor cómo es que el pecado de Adán y Eva pasa a sus hijos. ¿Y es por qué? Porque así como pasan los cuerpos, pasan también ¿qué? Las almas. Las almas, ¿no es cierto? Y al pasar las almas, ¿qué pasa también? El pecado. Y así se va transfiriendo de generación en generación y estamos ahí libres de decir que Dios une almas puras a cuerpos pecadores. Entonces el traduccionista dice, ese problema nosotros lo resolvemos fácil. Simplemente Dios creó a Adán y Eva, le dio un alma, pero de ahí en adelante toda persona recibió un cuerpo y un alma de sus progenitores y con ellos recibió también el pecado original. ¿Se entiende? Ok. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, mi hermano. ¿No? ¿Todo está bien? Ok. Ahora, bien.
aunque la postura traduccionista pareciera muy sólida en su postulado, la verdad es que también tiene sus problemas para responder a ciertas objeciones. Por eso es doctrina terciaria. Porque tiene fortalezas, pero también tiene debilidades. Por ejemplo, si el alma que se transfiere de padres a hijos, si el alma se transfiere de padres a hijos, ¿de quién es el alma que recibe el hijo? ¿De su padre o de su madre? ¿O la recibe de ambos? Para eso no hay respuesta bíblica. O sea, si somos sinceros, tenemos que decirlo. O sea, los tradicionalistas sinceros tienen que decir, bueno, no se sabe. Solamente se puede especular y decir que la recibe de ambos progenitores. Así de sencillo, te lo puedo decir, con todos los puntos y con todas las sillas. No me voy aquí a sacarme ninguna cuestión bajo la manga porque no la hay. Sencillamente, ¿de dónde reciben los hijos su alma? Bueno, especulando podemos decir que es de su padre y de su madre. Eso es todo. Así como recibe el cuerpo. No estamos especulando sobre la nada. Cuando yo digo especulando, no me estoy refiriendo que estoy especulando sobre el vacío, no, estoy especulando sobre la base de algo, sobre la base de que el cuerpo lo recibimos de ellos. Y entonces, por lógica, podemos pensar que también el alma, ¿por qué teníamos que recibirlo directamente de Dios? Justamente cuando eso tiene un problema. Poner un alma pura en un cuerpo corrompido. Y eso vuelve a Dios un poco en un dilema un poco difícil y moral. ¿Me explico? ¿Se está entendiendo esa parte? Entonces, nosotros no estamos especulando sobre el vacío, estamos especulando sobre algo que ya podemos ver y que de lo cual sí tenemos evidencia. Recibimos nuestros cuerpos de nuestros cuadros físicos, entonces de la misma manera podemos decir que recibimos nuestras almas. Ahora, esto no es tampoco tan fácil porque resulta que el alma, como sustancia inmaterial, no hay evidencia de que pueda multiplicarse o mezclarse para dar existencia a una tercera alma diferente. O sea, la parte inmaterial no hay evidencia bíblica que pueda mezclarse o que pueda fusionarse. Hasta ahí, pues esa es una objeción muy importante. O sea, ¿cómo responden los traduccionistas a eso? Como le acabo de responder. Simplemente partimos del hecho, vuelvo a repetir, de que recibimos los cuerpos físicos de nuestros padres. No recibimos el cuerpo de nuestra madre ni el cuerpo de nuestro padre, sino que en la fusión de ambos recibimos un cuerpo individual para nosotros. ¿Me explico? Yo soy yo, pero recibí mi cuerpo de una fusión entre mi padre y mi madre. Que cada uno tenía sus cuerpos independientes. ¿Me explico? Entonces, en la procreación, eso fue lo que surgió. Así como respondemos. Y de la misma manera entendemos, y es lógico pensar, que recibimos el alma. Eso es. Ahora, al parecer, la dificultad más grande del traduccionismo radica en explicar cómo es que María, quien sin duda tenía un alma pecaminosa y pecadora, no transfirió esa alma a Cristo. Ese es el problema más grande que tiene que resolver el traducionismo. Si tú dices que las almas se transfiere de padres a hijos, explícame entonces cómo es que María, que sí tenía un alma pecadora, no transfirió esa alma a su hijo. Porque sabemos que Cristo fue 100% sin pecado. 100% hombre, pero sin pecado. Los traduccionistas responden a esto de la siguiente manera. Primero, el alma de Cristo no es la misma alma de María. Estamos claros en eso, ¿no es cierto? El alma de Cristo no es el alma de María, eso es lo primero. Por tanto, no hay necesidad de pensar que ella haya pasado su pecado a su hijo. Por otro lado, Dios en un acto milagroso preservó este proceso de gestación en particular para que no se transfiriera el pecado de María a Cristo. O sea, ¿cuál es el problema de pensar de que si eso fue un acto milagroso? De hecho, por eso lo llamamos el nacimiento, ¿qué? Virginal.
Este es un nacimiento virginal, lo cual indica que es un nacimiento milagroso. Es un nacimiento milagroso. ¿Me explico? ¿Se entiende esa parte? Entonces, ¿cómo resuelven los traduccionistas eso? Ellos dicen, ok, sencillo. Si ya Dios iba a hacer un milagro al traer a su hijo por medio de una mujer virgen, entonces no era ningún problema preservar el proceso para que María no le transfiriera nada de su pecado a Cristo. Porque de todas maneras, el pecado, ¿dónde está? ¿En el alma o en el cuerpo? ¿O en ambos? En el cuerpo, pero también en el alma. En ambos lugares. Entonces, ¿qué sentido tiene tratar de resolver cómo es que María no pasa un alma pecadora a Cristo? Bueno, ¿y cómo resolvemos entonces el hecho de que no pasó el cuerpo tampoco pecador a Cristo? Ninguno de los dos pasaron a Cristo. Ni el cuerpo, ni el alma, porque él fue 100% hombre y sin pecado. ¿Te das cuenta? No hay ningún problema. Así mismo como resolvemos el problema del cuerpo diciendo que María no le pasó el pecado, digamos, en su cuerpo natural a Cristo, así también resolvemos el mismo problema con el alma. No lo pasó tampoco porque Dios hizo un acto milagroso. Ese fue un nacimiento único y peculiar, el nacimiento de Cristo. Fue un acto milagroso, fue un acto milagroso por parte de Dios en ese nacimiento. Y Dios preservó ambas cosas, tanto cuerpo, que sí pasó de María, como alma. Ambas cosas fueron preservadas en Cristo Jesús para que él pudiera ser 100% hombre y al mismo tiempo impecable. ¿Se entiende esa parte? Ok. Bueno, en la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos, parece ser que muchos teólogos sostuvieron la postura traducionista. Parece ser que la mayoría adoptó la posición traducionista. Luego, en la Reforma Protestante del siglo XVII, Lutero fue traducionista, mientras que Calvino fue creacionista del alma. Antes de la Reforma pareciera que había un consenso mucho más amplio a favor del traducionismo. Luego de la Reforma, pues, Lutero tomó una postura y Calvino tomó otra. Lutero fue traducionista y Calvino fue creacionista del alma. Yo personalmente, hasta la fecha, solamente, y no quiere decir que no cambie en un futuro, soy traducionista. Pero reconozco que ambas posturas tienen fortaleza y también tienen debilidades. Por lo tanto, cada cual es libre de ahondar y profundizar un poco más en el tema y luego pues tomar partido a favor de la posición que más sentido le haga. ¿Me explico? Así que ahí le dejo. Esas son las posturas, esas son las fortalezas, esas son las debilidades. Usted siga ahondando en ese tema y después tome una decisión. No importa, eso es doctrina terciaria. Lo importante aquí es saber que viene de Dios. ¿Me explico? Viene de Dios y Dios es el soberano sobre los cuerpos, sobre las almas y el creador de ambas cosas. ¿Me explico? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, pero sin embargo es bueno presentar estos temas para si en algún futuro pues alguien le pueda preguntar. Entonces, aquí vamos. Ahora, el punto aquí es que independientemente de la posición que adoptemos al final del día, creacionistas o traducionistas, la Biblia habla obviamente de que es el origen, el origen del alma pues nos viene de Dios. Ahora, esta verdad es suficiente para refutar la creencia de algunas filosofías religiosas de corte oriental que enseñan que las almas son eternas. Si te das cuenta, lo que acabamos de ver a la luz de las Escrituras es que el alma se origina en Dios en el tiempo. En el tiempo. El alma no siempre existió. El alma tuvo un origen creativo por parte de Dios. Entonces, las filosofías que enseñan los hinduistas, los budistas y otras creencias y corrientes filosóficas que dicen que el alma es eterna, ya tienen un problema con la Biblia, porque la Biblia dice que no, que tienen un origen, tienen un principio. ¿Qué quiere decir que sean el alma eterna?
¿Alguien sabe? Ya hablamos de la eternidad de Dios y explicamos, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que el alma es eterna? Como dicen algunos, que es incorrecto. Hermano Andresito, buenas noches con todos. ¿Será que no tiene principio ni fin? Exactamente, exactamente. Que no tiene principio y no tiene fin. ¿Y eso es bíblico? No, ¿no es cierto? Sabemos que no. Según las Escrituras, el origen del alma es la creación de Dios. ¿No es cierto? De ahí, si somos creacionistas o traduccionistas, eso no hace mucha diferencia. Lo que decimos es, el alma tiene un origen y su origen es en Dios. Por tanto, como fue creada, no puede ser eterna, sino que tuvo un principio, aunque no tendrá un fin. La palabra correcta es sempiterna. Sempiterna, igual que nosotros. Nosotros no somos eternos. Debemos decir, nosotros somos eternos. Por lo general decimos eso. En la verdad no somos eternos, somos sempiternos. O sea, tenemos un principio, aunque no tendremos un fin. ¿Por qué? Porque algunos irán al cielo a pasar la eternidad con Dios y otros irán al lago de fuego a pasar su eternidad allí. ¿Me explico? Entonces, pero todos tuvimos un principio, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Todos tuvimos un principio, ninguno fuimos eternos. Y eso, la Biblia enseña eso, y eso contradice la filosofía, algunas filosofías hindúes y corrientes filosóficas que dicen, no, el alma siempre ha existido. Y eso tiene un problema, porque estaríamos diciendo que el alma tiene un atributo divino. ¿Quién es el único que es eterno? Que no tiene principio y no tiene fin. Dios. Dios. Y decir que el alma es eterna, ya eso es herejía. ¿Me explico? Ya eso es herejía. Ya eso es herejía. Ahora bien, en la meditación trascendental, en el yoga, que se ha puesto muy de moda, incluso en círculos cristianos, y al parecer se ha extendido realmente este movimiento mucho. Yo he visto muchas personas en yoga. Y yo entiendo que pues lo hacen por un sentido de, digamos así, de ejercitarse. Pero no sé si tienen en cuenta todo lo que enseñan, cuál es el trasfondo de estas creencias. Porque el yoga lo que busca, de cierta manera, no sé si usted ha estudiado o ha leído algo de eso, es un poco, no sé si es hacer crecer o hacer multiplicar o engrandecer el yo interior, cultivar el yo interior. Que dicho sea de paso, ese yo interior es el que es eterno, según esta filosofía. Entonces, es como un Dios interior. Todos somos Dios, dice esta filosofía, el panteísmo, ¿no es cierto? Todo es Dios. Dios es todo y todo es Dios. Una piedra, un árbol, cada persona es Dios. Entonces, con el yoga lo que se busca un sentido, estoy siendo bastante burdo en esto, yo sé que la filosofía es mucho más compleja, pero estoy tratando de darte lo que mejor creo yo, pues puede quizás explicar esto de manera entendible. Y el yoga lo que hace es justamente eso, cultivar ese yo interior que viene siendo como ese Dios, ¿no es cierto?, interior que tiene cada persona. Por eso es indestructible, ¿no? Ellos le llaman el yo interior, nosotros le podemos llamar, pues, espíritu, alma. ¿Me explico? Entonces, porque es la esencia, es el núcleo de la persona. Dice, eso es lo más importante y es lo que tú tienes que cultivar. Porque eso, dicho sea de paso, pasa también, es lo que pasa en la reencarnación a otros cuerpos. ¿Me explico? Y eso bíblicamente es incorrecto. Eso es filosofía humana. Eso es filosofía humana. ¿Me explico? Entonces, no quiero tampoco que se me vaya mal a entender y pensar de que yo estoy en contra de el ejercicio físico. No estoy en contra de eso. Pero sí creo que hay muchas otras maneras de ejercitarnos sin tener que acercarnos tanto a este tipo de religiones y filosofías oscuras. El yoga
a pesar de ser un ejercicio físico, no obstante, está entretejido con la religión budista y hinduista. Para el católico, el rezo, rezar el rosario, es parte de su religión. Para el creyente evangélico, orar, leer la Biblia es parte de ser cristiano. Para el hinduista, el budismo y el hinduismo y el budismo, el yoga es parte integral de su religión. ¿Entiendes eso? Por eso es peligrosísimo coquetear con estas cosas. Deja tu mente en blanco, estírate por aquí, domina tu cuerpo, porque dominando tu cuerpo estás dominando tu yo interior. Entonces ellos lo hacen por capas, son como 7 capas, una cosa así, hasta llegar al núcleo de la persona. Entonces ese núcleo viene siendo lo más importante que nosotros conocemos, vuelvo a repetir, como alma y espíritu, y eso es un Dios, ¿no es cierto? Un Dios. Y eso es lo que enseña. Tú eres un Dios y debes desarrollarte como tal. Y el yoga es parte de eso. ¿Me explico? Entonces el yoga no es simplemente un ejercicio aislado. El yoga es parte integral de la filosofía y creencia pagana de los hindúes y de los budistas. Taoístas también creen. ¿Entiendes ese punto? Muchos cristianos incautos están siendo arrastrados por este tipo de prácticas e incluso mensajes también. Hoy el mensaje adulterado del evangelio es muy parecido. Fíjate que es muy parecido. Tú eres Jehová Junior. Tú eres un diosito. Te dice casi prácticamente lo mismo. Todos tenemos una chispa divina dentro. Este es el nuevo hinduismo cristiano, el taoísmo cristiano, el budismo cristiano, donde te dicen exactamente lo mismo. Los hindúes te dicen, tú tienes un Dios interno. Los cristianos ahora, en su evangelio falso, nos están diciendo que nosotros somos dioses, diositos pequeños. Si los perros tienen perritos, los gatos tienen gatitos, ¿Dios qué tiene? Diositos, dicen ellos. No, hijos tiene Dios, no tiene diositos. ¿Me explico? No tiene nada que ver con eso. Porque empezando, los gatos tienen gaticos porque son de la misma especie. Pero Dios solamente puede tener hijos porque nadie puede ser Dios. Él es único, ser absoluto. ¿Entiendes ese punto? ¿Por qué no cabe la comparación de que si los gatos tienen gatitos y los perros tienen perritos, Dios tiene diositos? No, no sucede así. Porque Dios es un ser trascendente, eterno, no creado. Un gato, un perro sí. Mi mamá y mi papá también fueron creados, digámoslo así, en la procreación. Entonces no cabe la comparación. Y eso le enseñan muchos predicadores falsos del evangelio. Sin darte cuenta, el evangelicalismo del siglo XXI enseña esta misma aberración. Hinduismo cristiano. Han arrastrado las filosofías del hinduismo y del budismo y las han metido dentro del cristianismo. Y eso es un error. Es muy fácil cruzar la línea cuando se empiezan a coquetear con este tipo de cosas, cuando se quieren abrazar, cuando se quiere ser cool y tratar de que todos vengan a la fe cristiana, entonces abrazando filosofías de otros de afuera para hacer atractivo el mensaje del evangelio. Eso es un error. Por eso es necesario conocer lo que estábamos conociendo hoy, aunque es muy técnico y aunque quizás demandó un poco más de esfuerzo para entenderlo, pero es necesario entenderlo para tener las bases para refutar esto que le estoy diciendo. Porque son errores que se están colando. Si cruzas esa línea, probablemente no haya retorno. No crucemos esa línea. Hay muchas maneras de ejercitarse, hay muchas maneras de predicar, de enseñar el evangelio, pero el evangelio sigue siendo uno solo. No coqueteemos con filosofías engañosas y oscuras. ¿Explico? Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y en primera a los Corintios capítulo 10, versículo 12 también dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Mucha gente piensa, no, yo hago esto, yo hago aquello, y no me pasa nada, eso a mí no me influye, yo solamente voy a tomar lo bueno. Bueno, ya le he dicho,
Si usted va caminando y encuentra en un bote de basura un pedazo de pizza dentro de una caja, ¿se la come? Bueno, digamos, si tienes una necesidad extrema, claro que sí, pero si estamos hablando de no tienes una necesidad extrema, solamente tienes un hambre normal, no vas al bote de basura a buscar comida que más o menos sirva. Por lo general no lo haces a menos que tengas una necesidad. Estamos hablando en condiciones normales. No lo haces. ¿Por qué? Porque considera que todo lo que está en el bote de basura es basura. ¿Por qué un creyente puede considerar que en una religión pagana, de una religión pagana puedes traer algo bueno? Vamos a adoptar el yoga, aunque no adoptemos la filosofía, pero es que el yoga está íntimamente ligado a ese tipo de filosofías. E incluso no por tu causa, sino por la causa de un hermano también que puedes hacer tropezar. Un hermano más débil que tú. Por eso todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Creo que esto es importante reconocerlo y pues verlo así. El origen del alma que nosotros entendemos en las Escrituras dista mucho, es contraria totalmente a lo que la Biblia enseña. Totalmente a lo que las filosofías paganas, perdón, de lo que enseñan las filosofías paganas, la Biblia lo contradice totalmente. El alma no es eterna, no hay ningún Dios en el alma, no somos dioses, absolutamente no somos creados, somos seres creados caídos, porque incluso traemos el pecado de Adán y luego pecamos de acción, pecamos de omisión y necesitamos un redentor. Y cuando Dios redime tanto el cuerpo como el alma en Cristo Jesús. Porque ambas están contaminadas y somos seres sempiternos. Tenemos un principio, eso es lo que quiere decir, mas no tendremos un final. Pero hay dos destinos, o el cielo o el infierno. ¿Me explico? Por otro lado, también enseña que no somos solo materia, como enseña la filosofía materialista, que dice, no solamente somos un cerebro, una vez que tú mueres, es el cese de la existencia del ser humano. Eso no lo enseñan las Escrituras. La Escritura enseña que tenemos una parte material y una inmaterial. La parte material queda en este mundo, la parte inmaterial pasa a la presencia de Dios, pero en la resurrección de los muertos recibimos un cuerpo glorificado y seguimos existiendo por siempre, jamás. Así que tenga en mente eso. Esto es lo importante de entender el origen del alma y a pesar de las discusiones que se puedan dar alrededor de esto, preexistencialismo, creacionismo o traducionismo, la verdad es que todos estamos de acuerdo en que en Dios se origina el alma del hombre. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos agradecidos, Señor, por este tiempo. Estamos agradecidos, Señor, por tu palabra. Estamos agradecidos, Dios, por tocar también estos temas necesarios. Temas que tienen que ver con doctrina y que pudieran ser temas complejos. Aún así son temas que están ahí y que necesitan ser tocados, necesitan ser vistos, porque en tu palabra yo creo que es muy clara las doctrinas fundamentales que tú has dejado, primarias. Sin embargo, reconocemos que el hombre pues se ha levantado y a partir de las Escrituras, a partir de sus lecturas, pudo haber tomado dos caminos, uno correcto y otro incorrecto. Y es por esa razón que tenemos que tocar temas como estos, porque no sabemos cuándo tú puedas colocarnos en una situación en la que tengamos que explicar cuestiones como esta. ¿Y por qué no abrazamos ninguna filosofía hindú? ¿Por qué no podemos ser ecuménicos? Sencillamente. ¿Por qué no podemos abrazar el ecumenismo? Porque tienen graves contradicciones con lo que dicen las Escrituras. Sin embargo, hay muchos creyentes que están abrazando el ecumenismo. Hay muchos, incluso creyentes prominentes, que están jugando y están coqueteando muy cerca de este tipo de práctica que sabemos que contradice las Escrituras. La unidad
a la que tú nos llamas es la unidad en la verdad. E incluso entre las iglesias llamadas evangélicas, cristianas, reformadas, tenemos diferencia y entre nosotros también pueden haber lobos, pueden haber cabras. Permítenos identificarlo a la luz de las Escrituras y refutar todas las enseñanzas que no encajen y que no correspondan a lo que las Escrituras dicen. Pon ese peso en nuestros corazones, pon esa pasión por tu palabra, por tu verdad y estudiar a profundidad más las Escrituras. Gracias por mis hermanos aquí presentes en el nombre de Jesús. Amén. Listo, mis queridos hermanos, preguntas y respuestas. Si tiene una pregunta, abra su micrófono y haga su pregunta.